que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, para que la gente recuerde, después del asesinato de Monseñor Romero, hoy es San Romero, San Arnulfo, Oscar Arnulfo. El general Torrijos había invitado, conociendo el peligro que se encontraba después de aquello que le habló Fernando, aquella mensaje a las Fuerzas Armadas, que usted tiene que leer la valentía que tuvo el Monseñor para decir lo que estaba diciendo. ¿No sé? Monseñor Rivera y Dama también estaba. Monseñor Rivera y Dama era el segundo de él. El confesor de él, el amigo, el íntimo. Monseñor decidió no venir ese domingo porque tenía una misa que dar. Y en esa misa, claro, fue asesinado brutalmente. Recuerdo que en el entierro, Luz María no veía un equipo de periodistas nuestro, estaba por allá. Y yo me encuentro con Luz María cuando regresaba del entierro, porque en el entierro se formó un tiroteo. Murieron 10 personas. Sí. Y ella venía, ella es una mujer muy sensible. Sí, consternada. Consternada de lo que había ocurrido. Y nosotros, en esa época, el teniente Felipe Camargo, le voy a dar testimonio de esto, invitamos al Monseñor Rivera y Dama para sacarlo, y lo traemos aquí. Y el Monseñor Magrat, él se quedó en Don Bosco. Y ahí conversamos mucho con él, Felipe y yo, y después se lo llevamos a General Torrijos para que conversaran. Y lloraba el Monseñor de la tristeza de lo que había visto. Le cuento esto porque esa es parte de la historia de cómo nuestros pueblos en Centroamérica cayeron en ese vorágine de la guerra que se llevó a miles de personas. Y nosotros, nuestro interés en esa región no era porque queríamos la guerra, nosotros queríamos la paz, nosotros estábamos cuidando el canal. Era un problema de seguridad de nosotros, que la revolución sandinista fuera democrática y que en El Salvador hubiese elecciones libres y democracia, y que en el Guatemala y en Honduras. Entonces, ese era un interés nacional nuestro y sigue siendo un interés nuestro estratégico. Por eso no era porque queríamos estar ahí, es porque Nicaragua con Somoza era un elemento negativo, igual que hoy Ortega se constituye en una conspiración contra la democracia de nuestro continente y un peligro. Bien, le cuento esto porque es importante que nosotros, que le hablaba de este análisis sobre América Latina, es importante que ustedes lo puedan digerir un poco y entonces uno, entendiendo el mundo donde uno vive, entiende por qué parte de eso nos toca a nosotros, porque en una sociedad siempre se percola lo que está ocurriendo. Por eso es importante que los procesos políticos internos a los cuales vamos nosotros a desarrollar se dan en otro contexto de inestabilidad global, económica, social, en donde los hombres y mujeres que habitan nuestros países tienen una prisa por soluciones que no se pueden lograr a la velocidad ni de las noticias como lo quieren los medios. Hay investigaciones judiciales que tienen un límite, tienen un proceso y tienen un respeto. Hay cosas políticas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer en el corto plazo. El problema es que el populismo de izquierda o de derecha le quiere imprimir una velocidad a las cosas. Por eso nosotros de esta televisora estamos llamando a la necesidad de respetar las leyes. Y por eso le hemos dado una cobertura a este proceso electoral con el fin de que se dé en el marco de la mejor espacio para debatir ideas. Parto por decirles que en Cambio Democrático, que es la primera elección que no era para primarias, este era un cambio este era un proceso electoral que se dio hace un año. Sí. Para renovar la Junta Directiva como lo han renovado todos los partidos, como sin pandemia. Y entonces no lo hicieron ahora y se tensó las fuerzas y surgen nuevos dirigentes. Estos muchachos que compitieron con Yanivel, que son representantes locales, son alcaldes, no son unos pintados en la pared, son alcaldes, nueva dirigencia, jóvenes. Y creo que
la propia a Ana Yeisel Rosas le conviene que esto sea transparente. No hay ningún dirigente político de verdad, que sea de verdad, que no quiera en la transparencia. Los procesos electorales se gana el que tiene los votos y el que no, pues. Tan simple como eso. Entonces, creo que el Tribunal Electoral ayer, el Pleno del Tribunal Electoral, echó para atrás este reglamento insostenible desde el punto de vista jurídico que presentó Rómulo Rux. Entonces, yo voy a esperar el lunes, vamos a hablar ahora más tarde con un abogado para ver la parte jurídica de este problema de cambio democrático, pero voy a hacerles un análisis, Fernando y yo le vamos a hacer un análisis el lunes y martes de todo esto que está ocurriendo, recogiendo todo. Por otro lado, el Partido Panameñista lanzó ya, después de directorios para ver el reglamento directorio del partido, para ver el reglamento que fue aprobado y el calendario de primarias, que fue también discutido ampliamente en un directorio. Nada de esto es fácil, pero nada de esto se puede realizar si no se discute. Del día 17 al 23 de abril abre el periodo de postulación del Partido Panameñista. Hay un sorteo de posiciones el mayo 14. En el mayo 17 hay el boletín del Tribunal Electoral con los precandidatos firmes para su posición. En mayo, el día 22 de mayo al 20 de julio es el periodo de la campaña electoral. Del 22 de mayo al 20 de julio es de campaña. El último día para comunicar a la Comisión Nacional el nombre y cédula es el 12 de junio. El padrón electoral de los que pueden votar estará listo finalmente el 18 de junio. El 22 de junio es el último día para que se presenten los representantes de los precandidatos, que es lo normal que debe tener. Cada precandidato tiene que tener su mesa. El último día, 10 de julio, será el último día en la que se entreguen las credenciales a los representantes. Y el 20 de julio es el último día para realizar campaña. Y el 23 de julio serán las primarias. Así que se deben actuar los partidos. Y ya tenemos el calendario de RM, tenemos el calendario del PRD. El único que está en esto por no haber hecho las elecciones a tiempo es Cambio Democrático. Cambio Democrático. Y habrá primarias y habrá un cambio en la propuesta que hizo Cambio Democrático, que hizo Rómulo Rux, que violaba claras disposiciones legales. Entonces, es importante entender que nosotros tenemos que cumplir con la ley. Y que en un proceso electoral, como le decía ayer, hombre, el que gana es el que tiene los votos y el que no, no. Y la principal virtud de un dirigente político es reconocer cuando pierde. Usted ve el caso de Trump, por ejemplo. Él perdió ampliamente, por 10 millones de votos y con la mayoría de los votos. Ahora está sometido a una serie de procesos por intentar violentar. Todo el que intenta violentar las leyes comete un delito, Fernando. No se engañen en eso. Bueno, lo que tienen que ver con los que alteraron actas el fin de semana, que están violentando un proceso electoral y están alterando un documento público. Y es por eso que es importante que el ambiente se calme un poco, porque viene la primaria de los partidos grandes, pequeños. Hay los pequeños que tienen 100.000, no tienen, eso cogen ya de dos cosas, de acuerdo a la ley. Entonces creo que viene un proceso de agitación política en medio de una convulsión general a nivel internacional, a nivel de regional, aquí al lado de nosotros, ¿no? La violencia nos respira en el cuello. Entonces, este es un momento en que la dirigencia política del país debe actuar con sensatez. Y particularmente los medios de comunicación tienen la obligación de contar las cosas como son. Bueno, sobre todo si usted quiere ser militante político, ese apagón informativo, por ejemplo, de ayer, que no se supo nada de lo que estaba pasando realmente en Cambio Democrático, es preocupante. Si nosotros no hubiéramos estado ojo visor, el domingo aquí hubiera pasado algo que nadie va, que todos vamos a lamentar y nadie hubiera querido que pasase. Es que estamos volviendo a la premisa de que el que cuenta gana. Sí. No, el que gana es un proceso democrático, el que más votos tiene. Y es por eso que se diferencia el que organiza el evento del que cuenta. Para que sean dos y que
el que organiza las elecciones tiene que darle participación a todos en las mesas. Y los candidatos no pueden estar dirigiendo los procesos electorales en la mesa. No, eso es ilegal. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que está pasando ahí. Aquí nosotros vivimos esos procesos. Y miren cómo terminamos. Cuando se robaban las mesas. Antes del 68. En el 68. Los angelitos que había antes del 68 haciendo política. Don Rubén Miró que se robaba las mesas en la iglesia de Chitré. O sea, todas estas cosas nosotros Claro. las hemos vivido. Y lo que queremos ahora, sobre todo por la coyuntura que hay, observe el mundo nada más. Mire cómo está Centroamérica. Mire todo lo que está pasando en donde se está haciendo la reunión hoy. Dominicana. En República Dominicana, hace unos días, en una barrida de una llamada Operación Calamar, Calamar. se llevaron un montón de gente. Al lado hay una república que no funciona. En Venezuela tenemos una migración increíble que está pasando por nuestras fronteras. Y el narcotráfico y el crimen organizado intentando penetrar con éxito las estructuras políticas de toda la región. Entonces, eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Por eso nosotros le vamos a hacer, Fernando, una explicación completa desde el punto de vista político de las nuevas cosas que surgieron en este proceso electoral, de los nuevos dirigentes que surgieron de este proceso electoral. Porque dentro de esto hay muchas cosas que analizar. No solamente quién ganó y quién perdió, sino cómo este partido logró poner a flote nuevos dirigentes, nuevas cosas que surgieron de ambos bandos, en positivo y en negativo. Sí, muchos en Y negativo. cómo la ingenuidad no es una manera de llevarla. Las elecciones son una guerra. Lo más parecido a una guerra son las elecciones. Es la política.